Claro, un linchamiento es todo proceso por el cual una persona ve expuesta su integridad física o personal a través de los mensajes u opiniones que tienen los terceros regularmente, y ahora hablando de linchamientos digitales, de masas que desconocen el entorno general en el cual se están dando ciertos hechos, pero a partir de ahí se destruyen reputaciones y se destruyen prestigios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 7 de Todo Comunica, aquí a través de 121. Y hoy me da muchísimo gusto porque estamos otra vez juntas las tres. Bienvenida Julia, Elena y... Hola, Elba. El tema de hoy, ¿qué tal? Va a estar padrísimo. Porque ustedes lo pidieron. Claro, recibimos muchos mensajes pues pidiéndonos hablar de situaciones como son los famosos linchamientos digitales. Que además es un tema que particularmente a nosotros nos apasiona mucho. Obviamente desde la comunicación lo estudiamos, desde la ciencia de la comunicación, pero personalmente, como hemos estado cerca de muchos casos a donde vemos que tristemente se pierden reputaciones, se pierden prestigios a partir de linchamientos digitales, pues además, sobre todo por eso nos llama más la atención y nos interesa compartirlo con las herramientas necesarias de comunicación en las cuales podemos abordarlo. Claro, Yuli, deja eso, se pierden vidas porque los linchamientos digitales no se quedan en el ámbito digital, sino pasan muchas veces al ámbito material, ¿no? Al ámbito físico. Así es, entonces acompáñennos en este episodio porque hoy vamos a reflexionar acerca justamente de estos linchamientos, cómo nacen, cómo se generan, por qué se generan y cómo desde la comunicación es un tema netamente de comunicación, donde entra la comunicación de masas, pero tiene su origen en la comunicación humana. ¿Y qué les parece si empezamos diciendo que es un linchamiento digital? Claro, un linchamiento es todo proceso por el cual una persona ve expuesta su integridad física o personal a través de los mensajes u opiniones que tienen los terceros regularmente, y ahora hablando de linchamientos digitales, de masas que desconocen el entorno general en el cual se están dando ciertos hechos, pero a partir de ahí se destruyen reputaciones y se destruyen prestigios. Me gusta esto que retomas porque sí, en efecto es algo subjetivo, es una visión particular y reductiva sobre un hecho, ¿no? Situación, que muchas veces se proyecta a través de estas redes sociales o de una pantalla como algo negativo. Exacto. Y aquí viene una parte de nuestro país que tenemos que hablar y puntualizar y que resalta mucho en la dinámica, que es la impunidad, que sí viene de un hartazgo muy cierto, de que muchas veces las autoridades no hacen o no ejercen justicia. Entonces, las personas ven esa, entre comillas, necesidad de tomar justicia por sus propias manos. Y que en esa impunidad sabes que puedes decir, hacer, opinar muchas cosas y no habrá consecuencias, ¿no? No va a existir ningún tipo de castigo o de señalamiento como puede pasar en otros países. Sí, bueno, yo creo que también para hablar de los linchamientos digitales hay que recordar que esto pues no es nuevo. Bueno, digitales son nuevos, pero los linchamientos han existido desde los tiempos más remotos, ¿no? Claro. Hace rato... antes de empezar, hablábamos, por ejemplo, pues en la Biblia misma está, ¿no? Apedreaban a las personas y ya lo decían, ¿no? Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Antes, pues no había redes sociales, no había tecnología, pero sí había linchamientos porque había un grupo de personas que consideraban que tenían la calidad moral para juzgar a otros. ¿Y qué te parece que después nos vamos a toda la parte de la Santa Inquisición? ¿Cuántas personas fueron ejecutadas por esta superioridad, ¿no? Por esta idea de que tenemos la posibilidad de juzgar y de opinar en las vidas de otros desde un nivel superior, ¿no? Desde yo tengo la razón o en mis manos está la justicia. Lo más sorprendente es que esta Santa Inquisición se vive todos los días y a todas horas actualmente, ¿no? En este contexto, no falta día en el que no caiga una cabeza, rodando una reputación que se pierda. Y les decía, lo más preocupante es que esto muchas veces pasa al ámbito físico, al ámbito real, no solamente virtual. El linchamiento digital, bueno, decíamos que los linchamientos no son algo nuevo, sin embargo, sí que sean digitales, pero desafortunadamente, como decías, no se quedan en lo online, sino pasan al offline, o sea, la vida real, digamos, ¿no?
Y entonces si suben el video de alguien, ya lo empiezan a quemar, a viralizar en las redes sociales, y esa persona en la vida real es corrido de su trabajo, puede ir a la cárcel, pierde su propiedad, vaya, queda vulnerable, ¿no? Porque de lo online pasa a lo offline. Claro, y es un miedo que existe actualmente, ¿no? El que te vayan a funar. Exacto. Esa palabra que se ha acuñado precisamente para cuando te queman en redes sociales. Y fíjate que, bueno, lo que he observado, fíjense que era que a lo mejor primero pues solo le sucedía a gente famosa, o veíamos artistas o políticos, pero ahora cualquier persona, todos estamos expuestos a volvernos Lady o Lord algo. Ni siquiera necesitas tener redes sociales. No. Simplemente ahora como, no sé, si alguna vez les preguntaron, ¿no? Y se hicieron esta pregunta como comunicólogos, que antes los periodistas eran quienes tenían este poder de llevar la información a las masas. Ahora todas y todos somos periodistas porque tenemos un teléfono en la mano donde podemos no solamente pues tomar nota, sino además grabar, filmar y subir a las redes sociales. Bueno, ¿y qué se pierde aquí? Perdón, Elba, ¿qué se pierde aquí? De entrada la reputación, que era algo con lo que iniciábamos. Esta reputación que yo suelo comentarlo mucho en clase, que es nuestro intangible más importante. Un intangible, como ustedes lo saben, no se puede tocar y por eso pensamos o asumimos que no está. Sin embargo, es algo que lleva tantos años construir y que se puede perder en 2 segundos, en 1 minuto, y es tan frustrante porque además esta reputación que se pierde no solo te lleva a ti, te arrastra con tu familia y con tu entorno social, ¿no? Sí, con tus negocios, tus bienes, incluso, bueno, hay quienes tienen en juego la vida, ¿no? Y me acuerdo mucho de un amigo que tenemos las tres que decía, lo único que tengo es mi nombre, ¿no? De estas personas pues mayores que lo único que tenemos es nuestro nombre, y sí es cierto, esa es nuestra reputación. Y hoy es muy fácil que cualquiera pueda exponernos, ¿no? Cualquiera está vulnerable a ser expuesto. Y retomando lo que decía Elena hace rato, que antes solo los periodistas podían hacerlo y ahora pues todos los ciudadanos lo podemos hacer, todas las personas que tenemos un celular en la mano, el que está tirando la basura donde no debe, el que atropelló al perrito, el que atropelló al niño y se dio a la fuga. Y eso tiene sus ventajas, pero es un arma de doble filo. Entonces esto se llama democratización de los medios. Pero hemos llegado a una hiperdemocratización. O sea, todos nos sentimos jueces, todos nos sentimos reporteros. Y además todos sentimos que tenemos que hacer la justicia, nosotros. ¿no? Porque la parte que estamos viendo y que estamos mostrando está mal. No por nada hablabas de la reputación. María Labuenaga, que justamente tiene un libro que se llama así, Linchamientos Digitales, esta gran publicista, habla que hemos pasado de la era de la información a la era de la reputación. Y esa reputación que ahora estamos viendo en estos videos, como dices, de los lord, las ladies, en el mejor de los casos, es una parte reducida de la realidad. O sea, no está mostrando todo lo que es una persona. Entonces puede ser que en ese momento donde fue filmada, grabada, sí está haciendo algo incorrecto. ¿Qué puede ser eso incorrecto? Algo tan, no sé, tan banal como dejar una basura. Pero con ese hecho es juzgado todo su ser. Y además no solo ella, sino también su familia. Como dices, eso repercute en su reputación no solamente personal, sino además laboral. Puede ser despedida de su trabajo o se pueden tomar otras medidas. Sí. Y también hay que tomar otra perspectiva en cuenta, que las propias autoridades caen mucho en responder a lo que pasa en las redes sociales, porque ahora esa persona va a ser juzgada tal vez y la van a ir a buscar a su casa por la presión social que se ejerce sobre los medios. Exacto. Hay mucha presión. Miren, decías también hace rato, ¿no? Yo creo que hay un vacío de poder. También eso, bueno, pues con la pena, ¿no? Porque alguien tiene que estar haciendo su trabajo y no lo hace. Claro. Y entonces las personas no denuncian porque no confían, porque les piden dinero, porque hay corrupción, por todo lo que ustedes quieran, que espero realmente pues cambie, ¿no? A partir de estas pasadas elecciones. Pero la autoridad no hace lo que tiene que hacer y la gente está harta. Y entonces en esta hiperdemocratización pues sentimos que tenemos el poder ciudadano de hacer las denuncias correspondientes, que no es la vía adecuada, ¿no? Porque las denuncias se tienen que hacer vía legal.
pero es tanta la presión social que hasta las autoridades salen a manifestar cosas que tampoco saben, porque no tienen una ficha completa. Vivimos hace poquito en Tehuacán un caso, ¿no?, de un chico al que es golpeado en la vía pública porque estaba vendiendo en la calle y supuestamente estaba invadiendo el negocio de una persona. Y alguien lo filmó, alguien estaba ahí y lo grabó. Y todos nos indignamos con la golpiza que le pusieron al chavo, que ni las manos metió, porque fue entre un papá y un hijo y todo. Y nadie, yo creo que en ese momento, ni la persona que estaba grabando, se imaginó todo lo que iba a pasar ese mismo día. Esto se desbordó, ¿no? Que es al siguiente punto. Digo, no les voy a contar la historia porque seguro la saben, pero ¿en qué momento llegamos a desbordarnos tanto? ¿O por qué nos desbordamos tanto? Fíjate que ahorita que comentas, bueno, sí, perdón, termina. ¿En qué momento nos desbordamos? ¿Y qué pasa que entonces en ese segundo, todos desbordados, compartimos esa sensación y nos masificamos? Esto justo que mencionas es una sensación entre morbo, entre ganas de hacer una justicia que sentimos que es propia y también ser parte de un colectivo y no quedarnos fuera, esta pertenencia social de la que también ya hemos hablado. Yo les platicaba, este caso yo lo estuve siguiendo en redes de forma en tiempo real y a mí me asustaba muchísimo que no frenaran, si ya fueron a un lugar a hacer un desmanes, ¿cómo no los frenaron ahí? ¿Cómo dejaron que fueran a otro punto a hacerlo todavía más grande? Pero lo que me impactaba más, yo lo seguía en distintas redes sociales, era estos comentarios de tanto de los gestores de las redes sociales como de la gente que estaba comentando es, vamos, unámonos, hay que hacer esto, hay que aprenderlos, hay que quemarlos, y entonces iban enardeciendo las redes sociales, y yo decía, no hay nadie, así como yo lo estoy viendo en tiempo real, no hay nadie de la autoridad que como bien comentas, que diga, esto se está saliendo de control, hay que frenarlo. Como que pienso en este sentido de pertenencia y de justicia, dejar que la gente se desahogue, pero es sumamente peligroso. Mira, yo por eso cambiaría el tema de decir que estamos en la era de la reputación, porque para mí estamos en la era de la polarización. Claro. Vivimos en grandes burbujas, porque creemos que todo lo que estamos viendo en nuestras redes sociales es lo que pasa, pero no nos damos cuenta que los algoritmos de las redes sociales nos ponen solo las preferencias que tenemos. Evidentemente las redes sociales son un negocio. ¿Qué es lo que quieren? Pues como dicen, lo que es gratis, en realidad no hay nada gratis, lo estás pagando con algo. ¿Con qué pagamos las redes sociales? Con nuestro tiempo. Tú eres el producto. Justamente, tú eres el producto. Entonces, las redes sociales siempre van a buscar tener contenido que nos agrade, que nos tenga enganchados. Claro. Eso es algo que no estamos considerando, que realmente lo que estamos viendo en las redes sociales es lo que las redes sociales quieren que veamos. Nuestras redes sociales son burbujas en las que estamos viendo solamente las personas que piensan aparentemente como nosotros y nos hacen creer que todos piensan así como lo estamos haciendo. Pero no, es una gran burbuja en esta era que yo llamo de la polarización, porque nos lleva justamente a esto que estás comentando, Yuli, a decir, es que todos queremos justicia, todos estamos viendo esto que está súper mal, entonces vamos y tomemos acción. Y no nos permite ver que el mundo es más amplio, que hay perspectivas totalmente diferentes y que la perspectiva del otro puede ser que no esté yo de acuerdo, pero tiene derecho a ser esa perspectiva. En casos como el que comentas, Elba, evidentemente hubo algo mal. O sea, había un acto de, no sé, de prepotencia, de violencia, claro. Pero ¿eso qué nos lleva a pensar? Que nosotros somos los dueños de la verdad de lo que está pasando. ¿Qué nos lleva a pensar que nosotros somos los que tenemos que tomar justicia? Y también otra realidad, que es un grupo. O sea, no podemos decir todo Tehuacán fue a tomar justicia por este acto. Claro que no. Podemos ver los videos y podemos ver unas 20 personas. Pero justo, Yuli, o sea, ¿dónde no está esa prudencia de poner un alto cuando se va viendo este tipo de situaciones? Es totalmente necesario que autoridades y que diferentes autoridades, no solamente municipales, sino estatales y de otros ámbitos, mantengan fortalecido este monitoreo a lo que está pasando en las redes, porque ahí es donde están los focos rojos actualmente, muchos de estos focos rojos. Yo creo que se pudo evitar, y fíjate que ahí es donde viene algo que a mí me causa mucho conflicto, porque al final todos participamos. O sea, si bien es cierto que no fui yo personalmente a tirar una antorcha,
pero si lo estabas viendo y siguiendo en Claro, tiempo real y claro, no hiciste otra cosa, claro. también eres Sí, partícipe. por supuesto. Si lo compartiste, si le diste like, si lo viste. Sí. Porque ese es ¿Y el qué negocio de las hiciste? redes. Les Nada. digo, ese es el negocio Claro. de las redes, tener nuestra atención. Claro. Claro, una vista, un like, es Sí, lo que quieren. Ahorita que lo dices y retomando eso que decías hace un momento, ¿qué hace? Bueno, lo señalas muy bien. Desde la comunidad de mi teléfono yo decía, yo no soy parte de ellos. No vivo por ahí. Yo no estoy por ahí, yo no los estoy Instigando. yo no estoy haciendo, solamente estoy viendo, claro, y mi vista le generó una monetización a distintas, porque Claro. además sí tengo que reconocer, no me enorgullece esto, les estoy contando tal cual como sucedieron las cosas, que no solamente lo vi en una red social, lo vi en distintas redes sociales y en distintas plataformas o distintos medios, porque estaba lo mismo en Facebook que estaba en Instagram y bueno, también esta necesidad de estar viendo tantas cosas o como no sentirme fuera de la noticia, fuera de lo que está sucediendo, cuando a lo mejor lo más prudente hubiera sido dejar un mensaje en el 911, oigan, esto está muy fuerte, no van Sí, a vaya. hacer nada, que Claro. hubiera sido mi contribución social. Pero yo creo que nadie se lo dimensionó, Exacto. ¿no? Claro, y además que hay que considerar, como les decía, que ahora cualquiera puede ser periodista con un celular, que sí es cierto, cualquiera aparentemente puede ser periodista. Sin embargo, las personas que estudian periodismo también estudian dentro de su carga de materias y de áreas de conocimiento, estudian ética. Claro. Así es. O sea, hay una ética periodística que evidentemente en otros ámbitos no existe, porque tiene que haber un criterio. Ujú. Instigar que las propias plataformas, desde las propias plataformas, se esté instigando a las personas a ir, eso es un delito. Y ahora- Un delito que la verdad, perdón, en este caso ha quedado... Sí, nadie habla de Nadie eso. habla de eso, pero sí lo es. Y tenemos que tener ese criterio para tener responsabilidad. Es un hecho también que como nosotras estamos aquí grabando un podcast y pensamos que esta conversación está quedado en privado, pero tenemos que tener presente que si hay una cámara es algo que puede llegar más allá. Y, Y hay si una se sube- responsabilidad. Y si que se sube asumir. a la red, ahí se va a quedar para siempre. Claro. A lo mejor, y era lo que les decía, ¿no? Antes pasaba con personas que eran figuras públicas, ahora no, ahora pasa con cualquier persona. Y a lo mejor en 2 meses, en 1 mes, en 15 días ya se les olvidó el asunto a los ciudadanos, pero esas vidas ya no quedan igual. Y todos los videos y todo lo que pasó online, ahí va a estar. Claro, por un eso. buen tiempo. Por eso hoy se habla de la ley del olvido, ¿no? Pero en Así realidad es imposible. O sea, eso que ya se puede ejercer en casos muy específicos y tras un largo proceso. Sí. Pero sí hay que pasar, pues hay que tener presente que, como dices, que ahí se queda, Elba. Yo ahorita que decías de estas personalidades públicas a las que sentimos tan distantes, no tiene mucho, platicaba con mi hija sobre el caso Ángela Nodal. Ella le tiene un coraje a Ángela Nodal. Bueno, Ay, perdón, Ángela perdón. Aguilar de Nodal. Y yo le decía, hija, ¿la conoces? O sea, de Ajá. verdad, tú sabes lo que pasó. No, pero es que le quitó el hombre. Hija, ni siquiera son nuestros asuntos. Y platicábamos de esto, que en realidad ha sido como el vender. Yo no me imagino lo que vive esta muchacha. No es mi posición ponerme en una parte o en otra, sino pienso todo lo que debe pasar una joven de 22 años, 23 años, que creo que tiene, con todo lo que tiene que procesar y sobrellevar. ¿Cómo no ha tomado decisiones? Debe estar seguramente deprimida y si no, un soporte emocional muy fuerte. Pero también recuerdo a este cantante de rock que se suicidó porque lo habían del Me difamado. Too, sí, de Botellita de Jerez. Ajá, que dijo que lo hacía Exacto. porque nadie le iba a regresar, Exacto, nadie le iba a creer. Nadie le iba a creer, ni siquiera él sabía que no iba a haber oportunidad porque justo estaba en el Me Too y cayó ahí. Ojo, no estamos desestimando los enormes esfuerzos que se han logrado a través de Me Too y todo lo que se ha visibilizado, pero hay canales. Eso es algo que yo siempre hablo con mis alumnos. Tienes todo el derecho de manifestar tu enojo, tu rabia, pero existen las formas y los canales, porque si lo haces público, sin un soporte detrás, la credibilidad como una se denuncia, pierde. ¿no? Exacto. Y las Exacto. personas desafortunadamente se escudan en las redes o bueno, utilizan las redes para hacer presión social. A veces funciona, a veces no. La vía pues tendría que ser legal, ¿no? Cuando hay alguna injusticia, algo que nos parezca injusto, pues
la vía tiene que ser legal, no mediática, porque mediáticamente pues no se va a arreglar. Y hay que retomar el tema del anonimato. Eso iba a decir. Porque el anonimato, bueno, ¿por qué actuamos desde las redes sociales así? Porque muchas veces se hace desde un avatar, que no es nuestra foto real, claro, desde un seudónimo o nickname, que no es nuestro nombre real, y podemos opinar aparentemente de todo. Sin embargo, y denostar a las personas, incluso hablar de una forma que no lo haríamos nunca, de manera, como dices, offline, física. Sí, en persona. Claro, y este anonimato nos lleva a crear una personalidad totalmente como... tu alter ego. Exacto, un alter ego sumamente negativo, sumamente tóxico, ahora que hablábamos de los entes tóxicos, pero que sí hace daño. O sea, esas palabras que dejamos aparentemente para una persona tan pública que podemos decir es una cantante. Para eso se mete. Pero son personas. Ese justamente ha sido el dilema, que parece, aparentemente atrás de una cámara simplemente no hay nadie, ¿no? Despersonalizamos que atrás de una cámara hay una persona. Y esa persona es como nosotros. Tiene familia, tiene sentimientos. Evidentemente, pues como dices, se ve afectado su futuro, su reputación, es decir, la imagen que los otros tienen sobre ella. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado y eso sí creo que tenemos que hablar mucho de comunicación. Sí. De esa comunicación, en un primer momento seguimos hablando de esa comunicación intrapersonal. De verdad, ponernos a reflexionar en ese diálogo interno, si lo que nosotros estamos poniendo en las redes sería lo que de verdad estaríamos diciéndole a una persona que tenemos de manera física, cara a cara. Y después pasar al ámbito interpersonal. Así es. Saber que lo que decimos que lo que sale de nuestra boca tiene poder. Las palabras tienen poder. Tienen el poder de construir o tienen el poder de destruir. Y yo le abonaría esto que hablas de la comunicación intrapersonal, también la comunicación interpersonal en el entorno familiar, que al final de esto se trata este podcast. Cuando nosotros lo platicamos en familia y comenzamos como a burlarnos de algo y hay alguien que te dice, oye, no, eso no, así no está bien, no tienes por qué, no, eso es de una persona poco íntegra, de poco, no sé, que respeta, que no tiene respeto por los demás. Hay un freno, la familia también te contiene, esa es parte de las funciones de la familia, generar este entorno de valores y de respeto en el cual nos debemos conducir, y si lo verbalizamos, y bueno, yo no sé, con los que tenemos hijos adolescentes, y si vemos alguna publicación, oye, esto no lo puedes hacer, claro, no te lo voy a aprobar, no como tu padre no te lo voy a aprobar, como tu hermano no te lo voy a consentir, como tu tía no lo voy a validar, porque es también una parte de visibilizar que no estamos de acuerdo. Hay una responsabilidad social, ahorita ustedes lo comentaban con el caso que hablábamos, pero hay una responsabilidad social que debemos asumir todos, porque en los linchamientos digitales participamos todos, ya sea de forma activa o pasiva. Exacto, como es espectador o directamente. Exacto. Sí, y fíjate que yo aprovecho siempre que pasan estas cosas tan desafortunadas para ponerlo como ejemplo en las clases, obviamente, ¿no? Entonces yo les decía, pues denle seguimiento y denme su opinión, pero al final es pues para encauzarlo, o sea, no por morbo, sino como un caso de estudio real. Claro. Y entonces creo que eso es lo que hace mucha falta, ¿no? Y que uno, pues tomar conciencia de qué estamos haciendo y que nos falta muchísimo trabajo en educación mediática, porque ya tenemos ahora las herramientas, ¿no? Y está muy bien y es muy favorable, porque a lo mejor puedes hacer una denuncia muy justa, ¿verdad? Que, no sé, alguien te robó algo, sucedió, ¿no? Y entonces tú con tu teléfono pues grabas a la persona que te está haciendo daño o que está tirando basura en tu casa, no sé. Y es legítimo pues que tú quieras hacer eso. Claro. Pero no se puede quedar solo ahí, o sea, el grabarlo, el tomar la foto, pues podría servir como una prueba, pero para que tú lo hagas vía legal después. Y tener mucha conciencia de qué estamos haciendo, ¿no? De cuando vayan a compartir, cuando vayan a reenviar, yo siempre les comento en las clases, ¿no? Eduquen a las tías que mandan los piolines y que reenvían cosas, soy la tía que manda piolines, que de repente reenvían audios que los claramente no es
en tu ciudad porque tienen un acento de voz distinto, pero ahí están reenviándolo yo, a ver, ¿qué onda? ¿Y esto quién lo mandó? ¿Te consta? ¿Dónde es? ¿Quién lo hizo? Cuestionarnos mucho. O sea, eso es lo que creo que tenemos que empezar a hacer. Sí en la casa, sí en la familia y sí con todas las personas. Hay que ayudarnos y bueno, este programa pues es hoy para eso, ¿no? Para tomar conciencia y reflexionar sobre cuánto participas en un linchamiento digital, porque eso también es tu responsabilidad. Fíjate que tengas conciencia y que falta educación mediática. Claro, retomo de lo que estás comentando, que eso que dices de reenviar el audio, eso es un bulo, ¿no? Un bulo. Y después están las fake news. También, que esas van de noticias la mano. falsas, que todo tiene un propósito. O sea, porque mientras más vistas tenga, mientras más llegue, incluso bulos para robarte tu propia información, Claro. el darle clic a todo no está bien. No. Y yo lo que creo es que como estás mencionando, Elba, esas denuncias, que puede ser algo de verdad que sí tiene un interés público. Un ejemplo, si alguien te acosó en la calle, claro, pues esa persona, pues sí es potencialmente peligrosa para otras mujeres, por ejemplo. Sí. Sin embargo, no es lo mismo que yo le exponga desde una cuenta falsa, a que yo lo haga desde mi propia cuenta y diga, es que a mí, Elena Zárate, esa persona me acosó y yo quiero hacer esta denuncia y también lo voy a hacer por otros medios. Exacto, ¿no? ese es el punto. Es que hay una responsabilidad que asumir. Es el arma de doble filo que te decía, sí es de gran ayuda, ¿no? Porque hoy se escuchan las voces que antes no se escuchaban y eso es muy valioso. Claro. Pero ¿hasta dónde está esa línea que hace que traspases y que termine en algo tan terrible como poder linchar físicamente a alguien, ¿no? Destruirle su casa, su patrimonio o su vida, ¿no? Desquitarse con la familia. O sea, de verdad hemos visto tantos ejemplos de desbordamiento, que era lo que les decía hace rato. Y bueno, todos sabemos cómo, ¿no? Los medios que con tal de vender y tener rating y demás, pues mueven dos cosas, que son nuestras emociones básicas y más arraigadas que están en el sistema reptiliano, que son el miedo y el enojo. Entonces, la indignación que te da ver cuando golpean al chavo, pues claro que hace que reaccione tu sistema reptiliano que quieras justicia, pero en ese momento tienes que decir, bueno, que si lo quiero apoyar, pues a lo mejor sí voy a una manifestación, presiono a los jueces, a la policía, no sé, ¿no? O sea, de otra forma, no destruyendo. Sí, porque además ahorita que comentas esto de destrucción, además nos hemos dado el lujo de violencia, diría mi esposo, de no solamente atacar a las personas que pudieran ser el foco de nuestro enojo, de nuestra, de esta rabia, ¿no? Sino a todo su entorno. Y de pronto ya buscamos, pero este es el papá, pero estos son los hijos, y los hijos estudian aquí, y de verdad no hay una dimensión de todo lo que puede ocurrir en la vida personal. ¿Cómo sabemos que esas personas tienen las herramientas emocionales para sobrellevar un linchamiento digital? No ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que no les vamos a tocar un momento sumamente vulnerable y que incluso puedan tener conductas autodestructivas porque no pueden sobrellevarlo? Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Audrey Daisy, que habla de un linchamiento digital a partir de una fiesta en la que estas dos chicas, que son casos reales, fueron, les tomaron fotos de una forma muy específica, de un contenido erótico, pero narran, las acompañan las cámaras desde que pasa esto y cómo las dos terminan muy mal, hacen, es curioso cómo en esta vida masiva, las cámaras se meten a acompañarlas, no es un mes ni 2 meses, son años, donde ellas van cayendo, porque no pueden sobrellevar la exposición tan grande que tienen sus videos, sus fotos, y algo que eran completamente ajenas, ¿no? Que ellas nunca obviamente pidieron ser grabadas, ni pidieron ser, un poco aquí que hubiera entrado muy bien la ley Olimpia, pero pues no las acompañó, y cómo los jóvenes las ven graduarse y las ven ir cayendo, y nadie hace nada, ¿no? Nadie decide tomar acción. Eso es terrible. Ya para ir cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo, pues yo quisiera que, ya a manera de cierre, decir, bueno, si lo que nos hace desbordarnos en las redes sociales, que luego puede traspasar a la vida real, son estas emociones básicas y primarias que son la ira y el miedo,
pues yo los invito a que hagan mucha conciencia, mucho trabajo intrapersonal, mucha comunicación intrapersonal y que podamos aprender a regularnos, autorregularnos en este manejo de las emociones, ¿no? Primero. Cuesta mucho trabajo porque soy la primera, pero no es imposible, ¿no? Entonces, como mucho trabajo interno, mucho trabajo de comunicación intrapersonal para poder ir mediando estas reacciones, ¿no? Porque a lo mejor un día de estos yo soy la ley de algo, Claro. por no medir mi enojo, Totalmente. alguna cuestión, ¿no? Y cómo a veces, decía, se sacan de contexto las cosas. Yo los invito también a que se formen su criterio, ¿no? Y hablando de algoritmos, pues que traten de buscar información, no siempre la información con la que tú concuerdas, Totalmente. sino con la que no concuerdas, para que veas que hay un mundo más allá de ti y que te puedas formar un criterio propio. Porque me encanta, con esta frase voy a cerrar para darte paso, si en el cuento de la Caperucita, o sea, más bien, si la Caperucita Roja es la que siempre cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo. Y en las historias y en la vida real hay dos versiones. Y hay que tratar de escuchar con empatía y con autocompasión también qué tiene que decir el otro. Yo quiero terminar, me encanta lo que dijiste, Elba, yo quiero terminar diciendo que los linchamientos digitales son una manifestación de la violencia que podríamos llamar, es una forma de manifestarse en guerra. Y en una guerra no gana nunca nadie. Y hay que recordar que quien participa en una guerra, sin importar desde qué perspectiva lo haga, está mostrando lo que hay dentro de esa persona. Y quiero comentar así como un cuentito súper breve, que una vez un monje se fue a meditar a un lago, ¿no? Porque quería mucha tranquilidad para su meditación. Entonces tomó una lancha y se fue al centro del lago. Estaba meditando, estaba sumamente concentrado y de repente sintió como alguien golpeaba su lancha. Entonces se puso un poco de malas. Seguía meditando y empezó a sentir cómo este golpe se volvía muy continuo. Entonces dijo, no es posible, empezó a entrar mucho enojo. Dijo, no es posible que alguien haya venido hasta acá a interrumpir mi meditación. Entonces estaba tan enojado que terminó su meditación y dijo, voy a salir a ver quién fue esa persona que osó interrumpirme. Salió y descubrió que era una lancha vacía, que simplemente esta lancha, que seguramente se había soltado en el muelle, lo estaba golpeando. Y reflexionó y se dio cuenta que en realidad el enojo estaba dentro de él. Nadie nos puede hacer enojar. Nosotros tomamos la decisión de enojarnos y de participar en una guerra y ser parte de estos linchamientos digitales. Pues me encanta este cuento, es sumamente nutritivo porque, pues sí, el enojo está en nosotros, ¿no? Realmente sí. Mi reflexión final es que en los linchamientos digitales contribuimos todos. De forma activa, de forma pasiva, pero no podemos seguir permitiendo que nuestra sociedad se encamine hacia esta vulnerabilidad a la que todos estamos expuestos y no sabemos en qué momento, ya sea de manera directa o indirecta, estemos frente a una situación en la cual no podamos manejar. Entonces, empatía, mucha solidaridad y sobre todo dialogarlo. Y pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este capítulo, esperamos sus comentarios, toda su retroalimentación y pues ya saben, este es nuestro espacio de Confam, todo comunica a través de Acento 21. Nos vemos en el siguiente episodio donde hay un tema muy interesante también que estamos seguros que les va a encantar porque es otro de los temas que nos han pedido muchísimo. Así es, nos vemos. Bye. Bye.